Qué gusto saludarlos, muy buenas noches. Esto es Nosotros Decimos. Bienvenidos a este espacio de análisis. En esta mesa, recuerde, todos los temas coyunturales tienen oportunidad. Esta noche, con Jonás, servidor de ustedes, lunes 11 de julio del año 2022, abordamos el tema de la economía. Lo sé, es árido, complicado, pero vamos a tratar de encontrar los bemoles de un asunto que cada vez se nos está haciendo más difícil. No le voy a hablar de la teoría económica, sino de lo que está alcanzando para comprar el ciudadano de a pie. Me van a acompañar expertos, así que comenzamos esta noche en Nosotros Decimos. La economía en México se ha visto severamente afectada en los últimos meses, de tal forma que la cuesta de enero, que ha sido la más larga en décadas, ha llegado a julio. Los alimentos son el grupo de genéricos que más se ha encarecido en los meses recientes, golpeando particularmente el poder adquisitivo y la seguridad alimentaria de los hogares más pobres del país. Durante abril del 2022, la canasta alimentaria en las regiones suburbanas registró un incremento de precio de 12.4%, de acuerdo con cifras del Coneval. En las viviendas ubicadas en regiones rurales, la cesta de alimentos básicas se encareció 13.3% en comparación con el mismo mes del año pasado. En términos absolutos, solo para pagar la comida de una sola persona en zonas urbanas se necesitan 1.979 pesos cada mes. Y para zonas rurales son necesarios 1.522 pesos mensuales. Para contener el impacto del incremento generalizado en los precios, la actual administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador presentó el PASIC, Paquete contra la Inflación y la Carestía, que con la participación de la iniciativa privada y acciones de producción y reducción de costos, busca garantizar un precio justo en 24 productos de los 40 establecidos en la canasta básica. Entre los productos que han aumentado considerablemente de precio destacan las tortillas, que pasaron de 15 a 22 pesos el kilo, el pan de caja de 34.15 a 43 pesos con 10 centavos, la calabacita que pasó de 5 pesos con 90 centavos a 34.50 pesos por kilo, el huevo que subió de 36 a 43 pesos, mientras que el pollo entero se fue de los 104 a los 129 pesos. La carne de res pasó de costar 178 pesos a 209, mientras que el jitomate, de costar 22 pesos con 60 centavos el kilo, llegó a los 34 pesos con 50 centavos. El fenómeno de la inflación provoca que el poder adquisitivo de la moneda nacional sea cada vez menor. Y de continuar así, los billetes y monedas irán perdiendo valor de manera más rápida. Por ejemplo, de acuerdo con el periódico El Universal, el billete de 1,000 pesos, que es el de mayor denominación actualmente, ha perdido 56% de su poder adquisitivo por la inflación acumulada en el país durante la última década. Es decir, con el mismo billete de 1,000 pesos solo se puede comprar hoy el equivalente a 440 pesos de junio del 2012. Ante esta situación, el Banco de México podría poner en circulación el nuevo billete de 2,000 pesos que fue anunciado desde febrero del año pasado. Para Nosotros Decimos, Georgina Flores, Quiero TV. Amigos, les doy la bienvenida nuevamente esta noche a Nosotros Decimos. Reitero, el tema económico es un tanto árido y sobre todo nos ha representado en los últimos meses pues más una fuente de desasosiego, de inquietud, que de información rica y que estemos comentando todos los días. Esta noche en la mesa, déjeme presentarle a quienes me acompañan. Está un amigo de la casa que nos ha acompañado con cierta regularidad, el maestro Juan Pablo Huerta Rubalcaba, egresado de la Universidad de Guadalajara, experto en inversiones. Gracias, maestro. ¿Qué tal, Jonás? Muy buenas noches, muchas gracias. Y también está con nosotros el coordinador de la carrera de Economía en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, el doctor Alejandro Alarcón. Doctor, bienvenido y gracias. Jonás? Buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio. Bueno, pues estamos comenzando con un tema en el que hay cantidad enorme de aristas que analizar. Yo quisiera empezar preguntándoles sobre su, digamos, diagnóstico, lo que está ocurriendo con la economía nacional en un contexto en el que podemos más bien tender a ser un tanto pesimistas, sobre todo porque el poder adquisitivo de la gente se ha venido reduciendo. Hay muchos fenómenos, que si la invasión de Rusia en Ucrania, que si el precio de frutas y verduras, que si temas como la inversión extranjera que se ha venido disminuyendo, ya ustedes nos dirán. Pero ¿cuál es el diagnóstico? Y comenzamos con usted, doctor Alarcón. Sí, bueno, como lo comentaste a un inicio, la mayor parte de la gente ve la economía como un tema complicado, pero es sobre todo porque hay muchas variables en juego y entonces todo esto hace las cosas como un poco inentendibles para la mayor parte de las personas. Si a mí me preguntaras qué es lo que está sucediendo con la inflación, yo te diría: la inflación es un fenómeno que algunos dicen que es monetario, porque es un fenómeno del dinero
perdiendo su valor. Entonces, para contextualizar un poco, durante el 2020, 2021, lo que nosotros vivimos en México y en todo el mundo fue una recesión económica. Entonces, producimos relativamente menos de lo que podíamos producir antes, o nuestro potencial para producir se ha reducido, digamos, si no tan drásticamente, sí significativamente la capacidad económica. Por otro lado, cuando ustedes ven las minutas del Banco de México en sus políticas monetarias, durante los últimos 2 años lo que hemos visto fue una disminución de las tasas de interés. Entonces esto significa que cuando hay menos tasas de interés, las personas tienden a pedir más dinero prestado, y entonces esto hace que haya más dinero en circulación. Si hay más dinero en circulación y hay menos producción, o al menos la misma producción que había antes, entonces con más dinero tienes que comprar las mismas mercancías o servicios. ¿Qué es lo que hacen los productores o los vendedores? Pues te lo venden un poquito más caro porque hay una sobredemanda, ¿no? Entonces, en términos muy, digamos, prácticos, lo que está sucediendo es que hay más dinero en circulación, y esto está haciendo que las personas pues quieran comprar más, y esto haga que se ejecute una presión sobre precios tremenda, que es la que nosotros estamos viendo como una inflación en los últimos trimestres, y que todavía se avisora que hasta mediados del 2023 va a haber una inflación más allá del objetivo del Banco de México, del Banco Central. Por eso es que ahora están volviendo a aumentar las tasas de interés. A grandes rasgos, eso es lo que yo... Digamos que la explicación más simple de un fenómeno bastante complejo. Así es. Voy a regresar con usted, doctor. Maestro Juan Pablo Huerta, tu diagnóstico. Yo agregaría también a lo que dice el doctor Alarcón que hay una escasez a nivel internacional, sobre todo por ruptura de cadenas de producción. Es decir, vivimos en un mundo globalizado, la lógica de inversiones, de consumo es global. Cada uno de los productos que adquirimos tiene componentes que se elaboraron en muy distintas partes del planeta, y la pandemia supuso irrupciones en estas cadenas. Es decir, si en algún momento yo necesitaba para elaborar un simple celular, una pluma, para poder cosechar manzanas, etcétera, lo que tú quieras, partes, componentes, piezas, mano de obra, tecnologías, etcétera, que podían venir de cualquier parte del mundo. Y si en un momento yo no tenía el producto para poder elaborarlo, entonces simplemente dejé de producir, y esto se fue acumulando, de manera que los pocos bienes que sí podían salir al mercado, entonces se cotizaban más caros. Las personas o las empresas o los gobiernos que sí podían pagar por ellos estaban dispuestos a poner un poquito más para poder acceder a él en su momento, y este fenómeno de escasez no se ha terminado nunca. Todavía con las olas recientes de COVID, en particular, por ejemplo, lo que sucedió en Shanghái, en donde también hubo cierres bastante drásticos por la política cero COVID, tiene también repercusiones a nivel internacional, en donde no hay componentes electrónicos, no hay chips, no hay fabricación de automóviles. Los embarques también, que en algún momento tenían una programación muy rutinaria, en donde salían también del puerto de Shanghái y llegaban a Long Beach, en California, en este momento todos los contenedores están nada más de una parte, porque llegan hacia la otra parte del mundo y no tienen tampoco con qué regresarse. Las tarifas también de transporte se han encarecido muchísimo, y en una lógica de donde yo adquiero partes que no se producen, productos, sales básicas para medicamentos, fertilizantes para alimentos, piezas, etcétera, que no las tengo en México, tienen que venir a nivel internacional, y tengo que pagar también ese sobrecosto por lo que no hay. Entonces, esto todavía termina elevando también un poco más los precios, y en este momento ya nos encontramos en una cierta espiral en donde las tasas no se han elevado lo suficiente como para poder contenerlas. Y un punto más, la actividad económica también, después de esta fase de recuperación, ha nuevamente se ha visto con una perspectiva a la baja. Sabemos que las tasas van a seguir aumentando, y eso mismo quita todavía un poquito más de incentivo a la inversión. Entonces, lo que ya se encontraba en una recuperación insuficiente se ve comprometido también en este momento. O sea que hay elementos que son perfectamente, digamos, visibles, y otros que son totalmente, pues, volátiles, ¿no? Como cuando estamos hablando de un interés de invertir. Sí. Supongo que hay personas que dicen, en este momento me detengo y espero a que la situación del mercado se normalice.
Entonces es dinero que no está fluyendo. Así es, y al mismo tiempo, si tengo yo el incentivo de que mi dinero puede rendir en cuentas bancarias, en pagarés, en activos gubernamentales como CETES, etcétera, pues también puedo preferir, en lugar de gastar, en lugar de poner proyectos de inversión, a simplemente llevarlo a este tipo de inversiones para que la inflación no se coma mis rendimientos, para que también mi inversión no tenga riesgo en un mercado que puede caer en recesión. Entonces simplemente se retira dinero, y de hecho ese es el objetivo de incrementar las tasas, el que a las personas, los gobiernos, las empresas, se les quite ese incentivo de gastar y que por lo mismo caiga la demanda y al mismo tiempo vuelvan los precios a niveles anteriores. Ojalá, maestro Juan Pablo Huerta, que las teorías económicas que podemos leer en un libro aplicaran todos los días. Déjenme preguntarles por dos fenómenos que, sobre todo en los medios de comunicación, en las redes sociales, se han repetido constantemente. Usted ya lo abordó. El tema de la pandemia de COVID-19 y que vuelve otra vez a crecer. Y bueno, hay otro fenómeno que también está ocurriendo y que ya tiene algunos meses y parece alargarse, la invasión de Rusia en Ucrania. ¿Qué tanto pesan uno y otro y qué tanto son fenómenos reales que están provocando esta situación económica que, sobre todo a quienes vivimos al día, que dependemos de un salario, pues se nos presenta como un incremento de precios en los artículos básicos? ¿Es verdad o es más bien un mito? Hay verdades que se pueden contar hasta la mitad y hay verdades que no son verdades. Entonces, para ponerlo en perspectiva, si quitáramos el fenómeno de la recesión económica generada por la crisis de la COVID-19 en los últimos 2 años y dijéramos, hay una invasión de Rusia a Ucrania, y entonces, ¿qué es lo que nosotros veríamos como afectaciones? Sobre todo los energéticos y los cereales, ¿no? Que si bien es cierto, no es tanto lo que comercia México con Ucrania, como Ucrania es un gran productor de esos bienes, entonces relativamente hace que se escaseen esos bienes en el mundo. Y entonces el precio que tiene que pagar México, aunque no le consuma directamente a Ucrania, es mayor. En un escenario en donde no existiera la pandemia, nosotros hubiéramos visto un incremento de precios de los energéticos y de los cereales de un solo periodo. Es decir, en un solo golpe hubiéramos visto ese, digamos, ajuste de los precios en los mercados y no estaríamos hablando de inflación, sino de un ajuste de precios. Ahora, si a eso le agregamos lo que ya ha estado platicando Juan Pablo y lo que les comenté hace un momento, de que han venido subiendo los precios significativamente en los últimos meses, incluso años, entonces allí sí que ya estamos combinando un fenómeno de inflación, de disminución del poder adquisitivo de las personas, con un incremento de un solo periodo o 2 periodos, por ponerlo de alguna manera, pero que sí es bastante significativo, y sobre todo en aquellos bienes que, pues sobre todo en México, se está haciendo más difícil de controlar, que son todos aquellos precios a los cuales el Banco de México les llama bienes no subyacentes, es decir, bienes de los cuales se forman los precios no en el mercado, es decir, no es porque yo vaya al mercado y diga, yo quiero digamos una caja de cereal de no sé cuántos gramos y me lo van a dar pues dependiendo de la escasez de productos, sino que esos precios dependen mucho de las heladas, dependen mucho de los temporales de lluvia, dependen mucho en este caso de las geopolíticas, y entonces es difícil controlar esos precios. Ahora, doctor, eso es cotidiano, ¿no? Digo, eso lo hemos visto y lo hemos vivido al margen de pandemia de COVID y al margen de movimientos militares. Por eso comentaba, es una verdad a medias. Es cierto que sí tiene un golpe significativo el fenómeno geopolítico, pero que ese golpe ya se debió haber asimilado en los mercados. Lo que sí estamos viendo es que, como se combinó con la inflación que ya habíamos visto de periodos anteriores, pues entonces eso sí hace que todo mundo se fije en lo que está sucediendo, por ejemplo, de la invasión de Rusia a Ucrania, cuando no necesariamente sería esa la raíz del problema de la inflación. Maestro Juan Pablo Huerta, ahí, bueno, ya nos dice el doctor Alejandro Alarcón, pero ¿habría algo que añadir en torno de algunos fenómenos que son, digamos, ficticios o que son provocados por los intereses económicos? Porque debe haber gente que se está enriqueciendo brutalmente. Sin duda. De hecho, recientemente los precios del petróleo, sus cotizaciones a nivel internacional han venido a la baja, también por este temor de recesión a nivel internacional.
y los precios que están pagando los consumidores en gasolinas, en combustibles ya refinados, no han caído a la misma velocidad tampoco. Es decir, sigue habiendo una pequeña capacidad de productores o en este caso de comercializadores de mantener precios al alza, simplemente también por este fenómeno generalizado de inflación. Y aquellos sectores económicos que tengan esta posibilidad, sobre todo, de controlar la producción, de generar pequeños monopolios o oligopolios en el mercado, pues claro que lo van a aprovechar también y van a tratar de seguir manteniendo sus beneficios lo más altos posibles. De hecho, era algo de esperarse también que muchos negocios tuvieron pérdidas muy amplias en 2020, todavía en 2021 a nivel internacional, y que si encuentran en este momento la manera de compensarlas manteniendo precios altos, probablemente también así lo sigan haciendo. Vale la pena también decir que en particular en nuestro país los precios al productor también siguen incrementándose de manera más alta que lo que se está incrementando la inflación hacia la población en general. Es de todas maneras, la generalidad de productores, de empresarios en nuestro país sigue conteniendo un poco el incremento de los precios. La tasa de incremento de precios al productor está por arriba de la inflación en general, está por arriba de la inflación subyacente y pues ciertamente tienen que seguir sacando beneficios, pero al mismo tiempo en algunos sectores, como sí puede ser en los combustibles, aprovechan para mantener también estos beneficios lo más altos posible. Es algo de esperarse del sector privado también. Es decir, siempre van a buscar la manera de incrementar sus ganancias. Sin duda, es una lógica del sector privado. A propósito de esto, les quiero preguntar a ambos. Anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque se espera la intervención de un gobierno para tratar de aliviarle un poco a la población en general el aumento de precios. Anunció un programa, una política pública en la que hubo una convocatoria, pues más bien así de muy buena voluntad. Habló de los grandes supermercados, de los grandes distribuidores, hablamos con ellos, dijo el presidente, establecieron una lista, si la memoria no me falla, 24 productos o 27 productos, 24 productos que se espera pues sean los que consuma cualquier mexicano promedio, al margen de su situación económica, laboral, de edad, etcétera, ¿no? Son productos que se llevan a la mesa todos los días. Pues como que no ha funcionado mucho. ¿Era para los economistas un asunto que significaba un cambio o simplemente pues un anuncio político que aprovechó el presidente de la República? Pues en diversos foros se mencionó que si bien era un esfuerzo del gobierno federal por articular la propuesta del gobierno federal en conjunto con el sector privado, sí se ha comentado que era una política, por llamarlo así, o un programa insuficiente para combatir la inflación. Sobre todo porque no es aquí en México en donde se están generando los problemas de cadenas de suministro, sino que esos problemas vienen a niveles internacionales. Y entonces los precios de esos productos, pues como ya lo mencionaba Juan Pablo, se están rompiendo las cadenas logísticas y entonces eso ha generado que se aumenten los precios de algunos energéticos, de algunos granos básicos que mencionaba el presidente en el PASIC, que era el programa del cual se habló. Y entonces, al no atacar la raíz del problema, si bien es cierto que se hizo un esfuerzo para colaborar en no aumentar o no incrementar los precios de manera significativa, pues esto no funcionó como lo hubiera esperado o con la buena voluntad que lo hubiera esperado el gobierno federal. Hacían falta más políticas que pues llegaran a las personas en general. Si tú te fijas, una de las políticas era subsidiar las gasolinas. Sigue, ¿no? Desde mi punto de vista particular, yo lo que diría es, con todo ese dinero que se está subsidiando a las gasolinas, porque quien consume gasolinas es, digamos, las personas que tienen mayor poder adquisitivo. Una persona que tiene un automóvil pues tiene en general mayor poder adquisitivo que los deciles o percentiles más bajos de ingresos de la población. Y entonces, en mi opinión, ese dinero se hubiera podido utilizar para tal vez entregarlo en especie a las personas que tuvieran problemas más graves de inflación, personas que estuvieran en necesidades diferentes a las de ingresos medios, por decirlo de alguna manera. Y eso, para mí, o en mi opinión, no hubiera frenado la inflación, pero sí hubiera hecho menos duro el golpe para las personas de ingresos más bajos. Para los que menos tienen. Así es. Bueno, vamos a regresar, maestro Juan Pablo, doctor Alarcón, después de una breve pausa.
Tengo mucho que preguntarles a propósito del tema. Creo que ya pintaron ustedes pues, un escenario general, pero nos queda todavía ver la politización de nuestra política económica y también otros fenómenos que coincidentemente con esta visita que nos están haciendo aquí a Canal 10 tienen lugar mañana. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que le va a proponer al gobierno de los Estados Unidos una política común para combatir la inflación. Yo no sé hasta dónde eso sea discurso o si tiene un fundamento económico, pero ustedes nos lo van a decir. Esto después de una breve pausa. Sigan en Nosotros Decimos este lunes 11 de julio. Estamos de regreso esta noche en Nosotros Decimos. Les recuerdo que es lunes 11 de julio del año 2022. Yo soy Jonás en esta mesa en la que estamos revisando los temas relacionados con economía, con inflación, alza de precios y los fenómenos tanto locales como externos que nos están afectando. Le quiero recordar, porque estas explicaciones pues nos exigen más atención, que si de repente usted se pierde un poco en el argumento, en nuestras redes sociales vamos a tener explicaciones muy concretas, tanto del doctor Alarcón como del maestro Juan Pablo Huerta, para revisar otra vez los planteamientos que estamos haciendo en vivo en el programa. Retomo con ellos la conversación. Bueno, ya veíamos, ustedes nos hacen un diagnóstico de lo que está pasando en la economía. Yo saco en concreto, y si me voy equivocando, por favor, regrésenme rapidito a la vereda. Ciertamente se están encareciendo los precios al consumidor común. El mexicano promedio pues está pagando más por los productos que venía consumiendo desde antes. Eso se debe a fenómenos que son internacionales y sobre todo quiero destacar la interrupción en las cadenas que proceden en el tema económico. Y ahí les quiero preguntar, antes de llegar luego a los asuntos de carácter de política interior, tanto del comportamiento de nuestras autoridades como de nuestros fenómenos económicos. Este asunto, decía el maestro Juan Pablo Huerta, pues es parte de nuestro mundo globalizado. ¿Se podrá reparar? Es decir, todas estas cadenas que van complementando la elaboración de un producto que luego llega a un mercado, ¿se van a reparar o este asunto ya no tiene reversa? Ok, hay una tendencia en este momento de lo que anteriormente se decía en inglés como offshoring, o sea, de estar buscando la internacionalización para buscar también las mejores ventajas competitivas y comparativas. ¿El abaratamiento? Sí, el abaratamiento, porque a fin de cuentas, si yo también estoy vendiendo en mercados internacionales, necesito comprar también en mercados internacionales en donde tanto mano de obra, energéticos, materias primas, etcétera, me sean más económicos. Y es mucho más económico producir cocos en Colima que hacerlo en Islandia, o sea, simplemente por los factores climáticos, o sea, factor comparativo. Lo mismo que me va a ser siempre mucho más económico tener energía eléctrica en Islandia por las fuentes geotermales que hacerlo probablemente en Groenlandia, porque también no tiene fuentes geotermales y tiene muy poca luminosidad del sol, etcétera, etcétera. O sea, siempre va a haber el mercado privado, el productor privado, el sector privado, de buscar los mejores lugares en donde puede producir y que sea más económico. Recientemente sí ha habido algunas cadenas en donde se está buscando que regresen al país. Ya lo trató de hacer Donald Trump también como parte de su política económica, de regresar empleos a Estados Unidos. Ya lo están haciendo también algunas empresas de electrónica, pero no es tan sencillo. Fábricas, por ejemplo, productoras de chips, son inversiones enormes, son tecnologías sumamente complejas, son capacitaciones bastante amplias, es personal que ha dominado también una curva de aprendizaje que no es tan sencillo regresarlas. O sea, aquellos elementos que son críticos no es tan fácil hacerlo. Por ejemplo, también yo decía sales básicas para la elaboración de medicamentos. Sí. Se producen en China, en India y pequeñas partes también en Europa y en otros lugares del mundo. Pero migrar también toda esa complejidad hacia otros países lo veo bastante difícil. Es decir, hay algunos de muchos años. De muchos años, así es, y que en muchas ocasiones tampoco sería costo eficiente por factores, aparte de estos también los financieros, porque hay que también sopesar los tipos de cambio. No voy a invertir en lugares en donde después, si quiero exportar, me enfrente con un tipo de cambio que no me es beneficioso y que mis beneficios se van a acabar al llevar a cabo una exportación. Entonces hay cadenas en donde es factible, se está empezando a hacer y es un paso lento, y hay otras en donde definitivamente no se puede. ¿Cuál es el problema en particular de México? Que no ha sabido estimular la inversión en este sexenio y que inclusive ha ahuyentado también algunas inversiones con diversos motivos y que en este momento creo que en particular nos está pesando. El que no se haya hecho la inversión suficiente, no nada más la inversión extranjera, sino también
inversión gubernamental, inversión del sector privado, y que no podemos recuperar tampoco los niveles productivos y que ya perdimos tiempo y que en este momento es urgente que se recupere también esa capacidad productiva. Doctor Alarcón, siguiendo con esta línea de conversación, hay también una discusión de carácter sociológico, no económico, en el sentido de combatir la globalización. Así como que se hacen ciertos esfuerzos, al menos teóricamente, como para regresar a periodos del pasado, donde los mercados eran más bien locales, estaban un tanto más cerrados. ¿Eso es real o simplemente las condiciones nos van a llevar otra vez a lo que teníamos antes de la pandemia? Lo que pasa es que ha habido también un discurso alimentado, ya lo decía Juan Pablo, en ocasiones por Donald Trump, donde decían que no se quería hacer fuerte América otra vez. Sí. Y esto era en el sentido de que no se contabilizaron, tal vez, de la manera adecuada, las ganancias de tener una apertura comercial. Digamos, una de las principales hipótesis de las cuales parte la economía es de que nosotros no podemos producir todo lo que necesitamos, ni como personas, ni como países. Entonces, sí necesitamos algunas mercancías del exterior, ya sea de Estados Unidos, de Japón, Europa u otros países, así como servicios, ¿no? Entonces, esto de poder producir todo en México tampoco es posible, por lo que ya estoy comentando. Y lo que yo entiendo es que hay una contabilización que no se hizo de cuáles eran los beneficios, tal vez para Estados Unidos o tal vez para México, de contar con un tratado de libre comercio, que como no se hicieron en su tiempo, pues no se pudieron anunciar de la manera más oportuna posible, y entonces cuando llega un discurso, digamos, antiglobalización, como el que arrojaba Donald Trump, pues esto le llegó sobre todo a las personas que habían perdido o a las personas que no habían sido compensadas de estos tratados internacionales. Pero ahora con el Tratado de Libre Comercio, con el TEMEC, que ya se renovó, esas contabilizaciones ya se han hecho, y de hecho en Estados Unidos algunos senadores incluso ya cuentan con datos de cuántos empleos está generando el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Por ejemplo, en la industria automotriz ellos dicen, pues, de este condado pues dependen tantos empleos de ese tratado comercial. Entonces, si nosotros lo cerramos, todos estos empleos se perderían. Y esas contabilizaciones pues ya se están comenzando a hacer a partir de este nuevo tratado comercial, el TEMEC. Y así como está sucediendo con el TEMEC, pues sí ha habido otros discursos antiglobalización, por ejemplo, el caso del Reino Unido cuando salieron del Brexit, que era el mismo discurso en donde no se contabilizaron aquellos pérdidas de lo que... Discursos populistas, la verdad. Pero yo confío mucho en que son más las ganancias que ha habido de la globalización, y que eso se va tarde o temprano a ver reflejado en el conocimiento común de las personas que están aquí, de personas que van y trabajan, por ejemplo, a Siemens, pues ellos pueden ver tangiblemente que se están beneficiando de la globalización, personas que trabajan en HP, personas que exportan sus berries a Estados Unidos. Ellos, yo estoy seguro que saben de los beneficios de estos tratados. Entonces, doctor, digamos que por inercia vamos a volver a recuperar, después de que haya pasado todo el efecto de la pandemia del COVID, de todo el rompimiento de las cadenas, por inercia vamos a regresar a esta globalización económica, y dejamos de lado el tema social, geopolítico, esas discusiones podemos, digamos, obviarlas un poco. Lo económico se va a reparar solo. Pues tanto así como repararse solo, no creo. Sí se necesita de una política en conjunto del sector privado con el sector público para poder recuperar lo que ya se perdió. Por ejemplo, de las empresas que más quebraron durante la pandemia, eran empresas de tamaño grande, que no se recuperaron. Y entonces sí hubo una creación de empresas, digamos, pero de tamaño micro, pequeñas, incluso medianas. Pero si lo contabilizamos estadísticamente, quienes son, digamos, tienen un mayor nivel de productividad, pues son las empresas grandes. Se crearon muchas empresas pequeñas. Y entonces cuando hablamos de una recuperación en B para llegar a nuestro potencial, yo lo que me he preguntado es, ¿realmente regresaremos al potencial? ¿Tenemos el mismo potencial que antes? Yo creo que en este momento no. Hay muchas empresas grandes que cerraron sus operaciones o se hicieron más pequeñas,
y se compensó con microempresas o emprendimientos sociales. Bien, ahora déjenme preguntarles por otra parte, porque podríamos estar aquí muchas horas hablando de todos los fenómenos que se concatenan en términos económicos, pero si nos escapamos por un momento del fenómeno global y nos enfocamos específicamente en México, en la determinación que está tomando el gobierno federal para aplicar el presupuesto, para determinar a dónde van los caudales de los ingresos que tiene el gobierno de la República, y luego los comportamientos particulares de los gobiernos estatales e incluso de los municipios. ¿El problema de la economía disminuida en México tiende a agravarse o va a detenerse por sí solo, debido pues al propio tamaño de la economía mexicana? Yo creo que todavía va a tender a agravarse, no necesariamente por los actos o por las omisiones de los gobiernos, sino simplemente porque seguimos respondiendo también a esta lógica global, a esta lógica todavía de la pandemia, a otros fenómenos que están antes de las acciones gubernamentales, que siguen siendo indispensables, sí, que hubo otras que ya se omitieron y que hubieran sido muy oportunas en su momento también, como un estímulo mucho más decidido, como un apoyo, o sea, como una inversión. México es una economía que invirtió nada más alrededor del 1% de su PIB en la pandemia como tal, y no lo hizo tanto tampoco a sectores productivos, mientras que observamos otros países en la OCDE que tuvieron 7, 10, 15% de inversión de su Producto Interno Bruto en ese momento, para evitar que precisamente toda esa capacidad, todo ese potencial colapsara y fuera después más difícil reconstruirlo. Entonces, en este momento creo que estamos pagando este pecado de omisión, en donde donde principalmente el gobierno federal, con lo que en su momento quiso llamar el modelo mexicano de no intervención, de que era corrupción entregarle dinero a las empresas, en donde no se trató de preservar evitar una caída tan abrupta, es lo que en este momento estamos repercutiendo en que no podamos recuperar también un ritmo de productividad, de producción, no necesariamente de productividad, nada más de producción, para poder también evitar un siguiente tropiezo que es el que parece que viene a la vuelta de la esquina. Ese para mí fue el gran error. En este momento tal vez la inversión no sea el momento oportuno de realizarla, porque es volver a poner dinero en donde lo que estamos tratando de combatir es precisamente inflación. Se nos juntó dos problemas en donde cuando debimos de haber hecho la inversión principalmente para evitar la caída económica no se hizo, y en este momento ya no es oportuno hacerlo, porque de meterle demasiada inversión lo que vamos a hacer es nuevamente entregar dinero, y lo que el Banco de México está queriendo hacer es recogerlo, no volver a dispersarlo. Doctor, ¿usted qué opina sobre eso? Pues hubo varios momentos en los que se pudo haber intervenido dentro de lo que fue la crisis de la COVID-19, ¿no? Uno, en un primer momento, como ya lo mencionaba Juan Pablo, pues sí eran estos programas que se implementaron de ver de qué manera se asignaban mejor los recursos. El gobierno mexicano decidió por entregarlos. Como no cobrar impuestos o cobrar menos, hubo sugerencias como hacer préstamos, y el gobierno de la República dijo, nosotros no. Incluso hubo otras sugerencias como en este momento donde hay alta inflación, pues disminuir el IVA que se está cobrando en algunos productos, porque el IVA pues sí le pega al grueso de la población. Entonces, si hubiera sido un esfuerzo por parte del gobierno federal para disminuir la inflación, en vez de conjuntar estos esfuerzos con el sector privado por medio de este programa, el PASIC, que es el que se implementó hace unos 2 meses, sí se pudo haber disminuido un poco los impuestos que se cobran en algunos, digamos, mercancías básicas. Si bien es cierto que el gobierno mexicano no gastó tanto y que entonces no se vio tan endeudado como se vio en otras economías que, aunque gastaron, pues también decrecieron, también hay que decirlo. En ese momento, y me estoy refiriendo a principios del 2021, entonces es que el gobierno federal tenía más posibilidades de hacer mejores asignaciones del gasto o gasto más productivo. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, como es sabido por muchos, se ha estado invirtiendo en refinerías, se ha estado invirtiendo en algunos proyectos como el aeropuerto, se ha estado invirtiendo en algún tren, y una premisa básica de la economía es que la inversión pública desplaza a la inversión privada. Entonces, lo que sucede en esos panoramas, por llamarlo de alguna manera, es para no desplazar la inversión privada,
se otorgan algunas subvenciones a las empresas, es decir, se les da algunas facilidades de pago de impuestos o incluso se les reduce los impuestos que pagan. Pero lo que vimos durante el 2021 y parte del 2020, incluso lo has de haber comentado aquí en algún programa, es que el gobierno federal presumía que le estaba cobrando esos impuestos que no habían pagado las empresas grandes en años anteriores. Y entonces, en vez de subsidiar un poco la inversión privada, todavía la restringía más, porque lo que veíamos es que sí le estaban desplazando con inversión pública, pero además no les estaban dando facilidades de trabajar. Y eso, pues, de alguna manera ha estado deteriorando el potencial de la producción económica en México. Ahora, se los planteaba cuando hicimos la pausa hace unos momentos. Esta iniciativa de Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, de ir y plantear un combate binacional a la inflación, ¿es mero discurso o eso tiene alguna base económica? Digo, en Estados Unidos no me parece que estén atentos a lo que planteamos aquí en México, ¿no? No, en materia económica. Y además creo que en este momento hay un desfase importante en la política también monetaria. Todavía la Fed mantiene tasas bajas, la Fed tiene en este momento la tarea de empezar a incrementarlas. Banco de México fue también uno de los primeros bancos en empezar con la carrera alcista, o sea, cuando todavía muchos países se preguntaban si la inflación era un fenómeno transitorio, Banco de México ya había puesto manos a la obra. Y en este momento, a pesar de que la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, también ha puesto ya en marcha una política de incremento de tasas, le falta un amplio camino por recorrer. Estados Unidos también tiene otra dinámica de deuda que también tiene que seguir cuidando, evidentemente. Tiene otra dinámica también política de elecciones, de un potencial cambio también de gobierno federal en 2 años más. Tiene sus propios intereses geopolíticos, tiene sus propios intereses en donde, a fin de cuentas, lo que pueda concatenar con México es nada más en materia, creo que para Estados Unidos es prioridad evidentemente su seguridad nacional, el cuidar que el terrorismo sea combatido, el que la inmigración sea controlada, pero sobre todo también en este sentido de cuidar los beneficios del reciente TEMEC. Pero de ahí a que puedan hacer algo en conjunto para combatir la inflación, me parece que no hay muchas razones ni mucho fundamento detrás como para que sea un tema prioritario en la reunión con Joe Biden. No me parece que sea... Más bien es discurso del presidente mexicano. Sí, es discurso. Y para nosotros, no para Así es, para nosotros, efectivamente, no para ellos. Doctor, déjeme preguntarle ahora, a propósito de lo que ya dice Juan Pablo Huerta, y si usted quiere agregar, pero también hemos venido viendo un esfuerzo que hace el gobierno mexicano, a veces, o más bien casi la mayor parte del tiempo por obligación, no por gusto, para contener la migración que viene de los países centroamericanos. Y una propuesta central del gobierno mexicano ha sido fortalecer la economía de los países centroamericanos. La lógica es, a una economía más desarrollada, menos intentos de migración. Con todos estos fenómenos que se nos están presentando, ¿eso se pierde por completo? Pues digamos que el fenómeno de la COVID-19 agravó los problemas que ya estaban en países, en México y en Centroamérica. En Centroamérica hemos visto, en México hemos visto cómo se ha agravado el caso del crimen y la violencia, porque pues en general se perdieron muchos empleos, se perdieron muchas fuentes de ingresos, y esto pues causa cierta inseguridad o incertidumbre que en ocasiones lleva hacia el crimen, o que el crimen ya estaba allí, pero simplemente lo detonó para hacerlo un poquito más fuerte, ¿no? Y lo mismo sucede en países de Centroamérica, que sus condiciones pues eran iguales o, digamos, peores que las de México. En cuanto a cómo se podría resolver esto mediante una cooperación internacional, bueno, yo aquí sí he leído en algunos textos, en algunas revistas especializadas, que una propuesta sí es una cooperación internacional, pero no bilateral, sino una cooperación a nivel global. Por ejemplo, en lo que ya mencionaba Juan Pablo acerca de los buques, cuando van de un lado a otro, toda la tripulación que recorre desde China para llegar a Estados Unidos, pues no solamente va de China a Estados Unidos, sino que pasa por una gran cantidad de países. Entonces, por protocolo, cuando llegan esas tripulaciones de vuelta a China, pues tienen que guardar cuarentena. Entonces están al menos un mes sin embarcarse en otro viaje, ¿no? Y entonces, si les dieran unos pasaportes especiales
a estas personas que navegan, pues yo creo que eso agilizaría un poco toda esta cadena de suministro que se ha visto afectada. Pero no es una, digamos, una política bilateral entre México y Estados Unidos la que vaya a lograr eso, sino que sí tiene que ser una coordinación internacional para hacer un poquito más laxo, digamos, el protocolo contra el COVID-19 en estos casos en los que pues, las tripulaciones tienen que ir de un lugar a otro y que eso restringe mucho la producción y que agrava los problemas de inflación. Que ya... Bien, voy a hacer una nueva pausa, es la última del programa, voy a regresar con ustedes. Me gustaría que, siguiendo otra vez en el terreno económico, en el análisis del fenómeno, también lo viéramos desde la perspectiva política, porque si algo hay en México es politización, de todo hay politización en México y hay discursos confrontados, locales con el nacional y viceversa. Pero estoy con ustedes al regreso de esta pausa. Esto es Nosotros Decimos, ya volvemos. Bien, ya estamos de regreso. Este es el último segmento de Nosotros Decimos. Charlamos esta noche con dos economistas especializados en la materia y que llevan años ya revisando el fenómeno. En este punto en particular, les recuerdo, pues partimos de una charla que tiene como punto de partida, insisto, el tema de la inflación, precios más altos. Y les preguntaba sobre el tema de la politización en México. Déjenme planteárselos, como seguramente ustedes ya lo han visto en redes sociales, en análisis periodísticos. ¿El gobierno federal ha tropezado o ha atinado con el tema de la inversión multimillonaria en una planta de Dos Bocas en Tabasco, el Tren Maya, la construcción de un nuevo aeropuerto, que parecen ser los tres grandes proyectos del sexenio? ¿Eso nos ha ayudado, ha sido neutro o nos ha retrasado? Pues Dos Bocas, y creo que México sigue todavía con una amplia importación de gasolinas. Si estuviese... En el último mes perdimos 49% de la producción de gasolina propia. Así es. Entonces, y seguimos consumiendo, y a fin de cuentas no vamos a hacer una transición tan rápida hacia energías eléctricas o energías limpias. Entonces, de que fue necesario, sí, tal vez fue necesario también desde hace 20 años atrás, aunque incrementar nuestra capacidad de refinamiento. Seguimos dependiendo de cotización de precios internacionales, de la capacidad de producción también o de exploración petrolera, que es otro fenómeno que tendríamos que resolver antes inclusive de plantear el de refinación. Creo que sí también. Y en el caso de los otros, por ejemplo, Tren Maya, ¿le hacía falta al sureste también algún tipo de proyecto estratégico? Creo que sí, creo que también ha sido un área que ha sido olvidada por otros gobiernos y que por lo tanto pues merecía también potenciar el turismo, que tiene sus costos socioambientales, los tiene así como tiene cualquier otra actividad económica, que también parece ser que ha sido un área bastante descuidada, sí. En particular el del aeropuerto me parece que es un capricho, y yo nada más lo dejaría hasta ahí, que fue un error pagar el costo de lo que ya llevaba el aeropuerto de Texcoco, destruir lo que ya se había invertido, perjudicar también, por ejemplo, a personas que tenían afores, que estaban invirtiendo en este aeropuerto en particular. Es decir, no fuimos, o sea, hubo personas que fueron afectadas tal cual, que ya estaban cerca de su edad de retiro y que en su momento se perdió esta capacidad de inversión. Que no parece que vaya a despegar el aeropuerto, ya lleva también 6 meses creo de operación y a fin de cuentas no ha tenido tampoco los resultados. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Entorpecer al aeropuerto de Benito Juárez de la Ciudad de México para que se vaya también tráfico aéreo hacia este otro. Más Yo le allá, preguntaría, creo que no. Maestro Juan Pablo Huerta, a propósito de lo que mencionamos del Tren Maya, ¿sí va a pegar ese proyecto? Sí, tiene sus costos, bueno, pues nada es gratis, claro, todo cuesta, pero ¿logrará despegar y convertirse en una fuente de ganancias para los estados que están recibiéndolo? Yo creo que tiene potencial de hacerlo. Yo sí creo que tiene esta posibilidad. Inclusive en este momento veía cómo Europa también se está planteando una red de trenes rápidos, que sé que no es la misma dinámica. O sea, a fin de cuentas ellos sí los quieren. Así es transporte. No es lujo, no es diversión, no es turismo. Pero como un potencial de llegar a estos puntos que no tenían la suficiente proyección, como si fue en su momento Cancún o Tulum o Bacalar o etcétera, creo que lo puede lograr también. ¿Que es una inversión que nadie más se iba a hacer? Yo creo que sí. ¿Que había también otras inversiones prioritarias? También, sin duda. Sobre todo lo que se ha dejado de hacer en ciencia y tecnología. Doctor, el mismo planteamiento, quizás usted ya está pensando en otras aristas. No, comentarlo,
porque siempre hay dos caras de una misma moneda, ¿no? Entonces, no es que sea en contra de López Obrador o de su política, ni a favor de su política. Simplemente sí me gustaría comentar cuál era la idea de por qué se han realizado algunas inversiones. Por ejemplo, en el caso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el actual aeropuerto, pues lo que vemos es que hay una capacidad de vuelos que llega hasta más o menos los 900 vuelos al día, ¿no? Entonces, cuando se creó este nuevo aeropuerto en Santa Lucía, pues la idea era quitarle un poco de presión al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y la idea fue de crear un aeropuerto que tuviera al menos una capacidad como de 100 a 150 vuelos, que eso sí le iba a quitar pues bastante presión a los vuelos en la logística de quiénes van primero, quiénes van después, cuándo se baja una persona que va transportando, que se transporta en avión. Y hasta allí la idea se me hacía bien. Lo que yo veo mal de todas estas inversiones es que no exista un plan maestro para llevar a cabo las inversiones. Porque desde mi perspectiva yo no veo cómo sea posible que por la decisión de una sola persona se lleve a cabo una inversión tan grande, como lo pasa también en los gobiernos estatales, de por qué se construye una planta de tratamiento de agua en tal río o no se exploran otras oportunidades, o por qué se instala una línea de tren en tal lugar y no se exploran otras alternativas. Entonces, el no tener un plan maestro pues nos lleva a eso. Lo mismo podría decir acerca de las refinerías. Cuando se hace la compra de Deer Park, sí sé que el trasfondo de todo esto es que Deer Park había anunciado que iba a transformar sus refinerías para refinar petróleos más ligeros. En México se producen petróleos muy pesados. Entonces, como se refinaba una gran parte en Deer Park, pues entonces no le quedó mucha alternativa al gobierno mexicano, sino que tenía que comprar esa refinería sí o sí para seguir manteniendo su capacidad de producción de gasolinas o para tener a quien venderle sus gasolinas. Ahora que anunciarlo como una gran inversión o como una inversión súper estratégica, de que ya se tenía visorado desde hace muchos años, pues no lo creo. Por eso te digo, hay dos caras de una moneda cuando las vemos. Lo que a mí me preocupa es que cuando se hacen todas estas inversiones, no haya un plan maestro, un plan estratégico de qué es lo que se va a hacer en el siguiente sexenio, qué se va a hacer de aquí a 10 años. Y cuando se construyen obras sin tener todavía el plan o sin tener todavía el aval técnico de algunas obras en algunos casos, pues eso sí conlleva muchos riesgos. Bueno, y aparte de que permanentemente estamos atropellando nuestra propia normatividad. En cuanto a la falta de un plan maestro, doctor Alarcón, pues bueno, creo que es uno de los pecados pues más añejos de nuestro país. Jamás hemos podido cumplir con nuestros planes de desarrollo que están contemplados a 10, 20 años. Cada sexenio el mundo se reinventa, entonces es un problema muy, muy nuestro. Ahora, déjenme preguntarles por otros fenómenos que son muy del dominio popular o cuando menos los conversamos mucho y en economía tienen un peso muy fuerte. ¿Cómo ven el tema de la corrupción? Hemos estado venciéndola, sobre todo cuando hablamos de la corrupción en términos de aplicación de políticas públicas, de implementación de programas sociales, de revisión de programas de inversión. Nos acostumbramos a decir que el sexenio pasado fue el más corrupto de la historia. ¿Hemos mejorado? Les pregunto. Pues los resultados que tiene hasta ahorita también la Auditoría Superior de la Federación nos muestra que sigue habiendo saldos relevantes que no han podido comprobarse, por lo menos a nivel federal, que siguen presentándose anomalías y que a fin de cuentas no hay tampoco peces gordos en la cárcel. O sea, no hay gente castigada. Así es, no hay gente castigada. Y en este sentido, todavía no podríamos cantar una victoria en términos de que los recursos públicos están siendo pues efectivamente utilizados como siempre se había pretendido, que también iba a ser bastante complicado simplemente en 3 o 4 años cambiar una dinámica tan enraizada, inclusive se dice que hasta nuestra cultura. Me parece que iba a ser muy, muy difícil, pero a fin de cuentas no he visto tampoco pasos institucionales hacia este objetivo. Y la muestra está pues con estos reportes también de la Auditoría Superior de la Federación.
¿Qué ha pasado con ellos? No he visto mucho. Doctor, déjeme decirle, porque ustedes dos son muy jóvenes, que yo he alcanzado ya a ver algunas primaveras y recuerdo perfectamente cuando el discurso público en México condenaba por completo la estatización. Hoy no. Hoy parece que la privatización es un producto dañino de la sociedad. Ahora incluso se aplaude que en gobiernos como el francés esté mencionándose la posibilidad de estatizar la producción eléctrica. Pero lo que yo recuerdo perfectamente es que era toda empresa estatal estaba destinada a la quiebra, al despilfarro, al enriquecimiento ilícito. Bueno, ¿hay algún punto medio en esto? ¿Y a dónde nos está llevando la actual administración? Volviendo a la pregunta anterior, de si hemos vencido la corrupción. Sí, bueno, volviendo a la pregunta anterior, hay un estudio que hizo el doctor Mauricio Merino junto con su equipo en CUSEA, en la Universidad de Guadalajara, y ellos lo que señalan es que la corrupción como tal no ha disminuido, ni a nivel estatal ni a nivel federal. Entonces, sí ha permeado mucho porque lo que ha sucedido es que ha habido una captura del Estado por parte de algunos particulares. En específico, pues en el caso de algún emprendedor o en el caso de alguna empresa de alta tecnología, que son generalmente quienes necesitan más permisos para llevar a cabo una actividad de emprendimiento, pues ellos muy probablemente te contestarán que han incurrido en el pago de algún tipo de, pues un pago económico simplemente para que fluyan las transacciones económicas. Han aceitado la maquinaria del Estado. Ajá, pero no se ha atacado de fondo el problema de quiénes son quienes tienen atrapado al Estado, como para que se pueda hacer un combate a la corrupción, porque lo que sí vemos es, bueno, si alguien paga un soborno, pues se le castiga a esa persona que paga el soborno. Y al que lo recibe. Bueno, si alguien otorga un contrato, pues vamos por esa persona que está otorgando el contrato, pero nunca se ha estudiado detrás de eso qué es lo que está generando esta captura del Estado por parte de algunos particulares. Si eso sucede es porque las instituciones han permitido que eso suceda, sí, porque las reglas no han cambiado, simplemente han cambiado los castigos que se dan para las personas que incurren en la corrupción. Si tuviera aquí un tintero, les diría que se me queda lleno de preguntas para plantearles. Lamentablemente el tiempo se me está terminando, me dicen en producción que nos queda escaso un minuto. Si me permiten, les voy a dar una última intervención, rogándoles que sean súper sintéticos. Y así como empezamos este programa preguntándoles por su diagnóstico de la economía nacional, ahora les pregunto, ¿cuál es su perspectiva? ¿Qué nos espera en los siguientes 6 meses? Porque hay quienes han hablado de que la inflación se va a agudizar todavía hasta 2023. Ustedes me dirán. Por favor, muy brevemente. Maestro Juan Pablo. Yo sí creo que se va a agudizar todavía, que no hemos llegado al tope, que todavía hacen falta medidas para poder restringirla, que inclusive estamos entrando en una dinámica recesiva a nivel internacional, que hay suficiente temor por parte de los mercados y que inclusive esto está induciendo todavía más a que ese escenario sea más probable cada vez. Que esto va a tener repercusiones para nuestro país también, sí, no creo que por lo menos en los siguientes 6 meses, pero 2023 me parece que sí va a haber una alta probabilidad de que nuevamente entremos en recesión, mezclado con el fenómeno de contener la inflación. Malditos rusos. Doctor. Sí, mira, pues en primer lugar señalar que algo que muchos ven como algo, como una amenaza para la economía mexicana ha sido la política. Ahora bien, en este año no va a haber elecciones y tampoco se ve muy poco probable que se tome alguna decisión para generar alguna ley relevante en lo que resta del año, por lo que las calificadoras han mostrado que la cuestión política, por lo menos en este año, ha dejado de ser un riesgo. Lo otro que sí estamos viendo y que tal vez haga un poco más lenta la recuperación económica es que Banco de México sí está adoptando una política de elevar sus tasas de interés. Aquí pues Juan Pablo no me va a dejar mentir, una de las premisas por las cuales un inversionista realiza una inversión es porque su valor presente neto pues va a ser positivo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que al menos le va a dar más que la tasa de interés de referencia. Pero si te están subiendo las tasas de interés de referencia, pues muy probablemente pues no vas a aceptar proyectos y no vas a invertir. Entonces, esas restricciones que está imponiendo Banco de México al elevar sus tasas de interés, pues sí, me parece a mí que desde el lado de los empresarios va a ser una dificultad para poder llegar a un potencial de crecimiento como los que teníamos antes del 2020.
Bueno, pues yo les agradezco mucho, doctor Alejandro Alarcón, maestro Juan Pablo Huerta. Me voy como si acabara de darle un sorbo a un café americano muy cargado, sabor un poco amargo. Creo que así más o menos están las cosas. Pero volveremos a platicar con ustedes si nos lo permiten. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonas. Amigos, pues ahí tienen la perspectiva de la economía nacional. Ciertamente no vamos a echar las campanas a vuelo, pero tampoco nos vamos a tirar al suelo. Ánimo y adelante, que las cosas siguen caminando. Además, no me dejarán mentir mis invitados, también la economía depende mucho de un factor, pues que es inabarcable, la confianza. Sigamos con eso. Yo me despido y les deseo una excelente noche. Hasta la próxima.